Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les invito a abrir sus Biblias, tenerlas listas en el libro de los Hechos, capítulo 2, y voy a dar lectura al versículo 47. Hechos 2:47 dice así la palabra del Señor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Leo la última frase de este versículo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre, en tus manos ponemos este tiempo. En tus manos me encomiendo, Señor, para la exposición de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo obrando en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, trayendo bendición, trayendo instrucción y exhortación. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Cuando pensamos y reflexionamos acerca del crecimiento de la iglesia, hay por lo menos dos posturas extremas que considero que son altamente peligrosas y que nosotros debemos de evitar. La primera postura extrema es pensar o considerar que las iglesias deben tener como su meta fundamental convertirse en una mega iglesia. Ahora, prácticamente en cada ciudad importante de nuestro país y en cada ciudad importante del mundo existen lo que se conocen como las mega iglesias. Una iglesia con un auditorio grande donde se congregan miles de personas cada semana y tienen, por supuesto, recursos importantes. Y las iglesias más pequeñas como que aspiran a que esa tendría que ser su meta. Y muchas veces esto se llega a convertir en una verdadera obsesión. Y quienes adoptan este camino, por lo general, piensan y justifican que es válido hacer mano o echar mano de todos los recursos y de todas las estrategias necesarias para llegar a ese objetivo de convertirse en una gran iglesia, una iglesia muy numerosa. Considero que eso es bastante peligroso, como lo vamos a ver en este estudio y en esta exposición bíblica. Pero, hermanos, hay en el otro extremo, ese es un extremo, pero en el otro extremo hay otro igualmente peligroso, que es espiritualizar la falta de crecimiento. Y decir que las iglesias verdaderas, por lo general, tienen que ser iglesias pequeñas. Iglesias con un crecimiento mucho más lento, o pensar que una iglesia sana es una iglesia que no debería crecer, o por lo menos no a la manera en la cual crecen otras. Y incluso hay quien puede llegar a decir que la señal de que somos una iglesia bíblica y verdadera es que somos pocos. Eso también es un pensamiento extremo, peligroso y no bíblico. Tanto la obsesión por un crecimiento y convertirnos en una iglesia grande y una iglesia numerosa cuyos miembros y asistentes se cuenten por miles es tan dañino como la indiferencia al crecimiento. Este pasaje, en el versículo 47 del capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos algunos principios importantes acerca del crecimiento de la iglesia. Y en primer lugar, hermanos, este pasaje, esta última frase, esta última parte del versículo 2, con la frase, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, nos marca las pautas acerca del crecimiento normal, bíblico, natural que debe tener una iglesia. Y en primer lugar, voy a iniciar con la frase, y el Señor añadía. Lo primero que debemos identificar, hermanos, ¿quién es la fuente del crecimiento? Aquí claramente el autor del libro de los Hechos, Lucas, el médico Lucas, bajo inspiración del Espíritu Santo, está diciendo que el origen del crecimiento de la iglesia en Jerusalén era el Señor mismo. El Señor se atribuye a sí mismo el crecimiento de su iglesia. Dice aquí, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién lo hacía? No eran los hombres, no era una labor humana, no era producto de una estrategia, era una obra del Señor. Ahora, una iglesia, en cualquier
época de su historia, pero en la actualidad, puede crecer de dos formas. Y una de las formas en las cuales las iglesias podemos nosotros ver cómo crecen en la actualidad es lo que yo llamo el crecimiento artificial. ¿A qué nos referimos con un crecimiento artificial? Muchas iglesias hoy buscan una forma de crecimiento que no está respaldado en la palabra de Dios. Un crecimiento en donde se hace mano de estrategias de mercado y a la iglesia se le visualiza no como un organismo vivo. Y hermanos, como nosotros podemos y conocemos, los organismos vivos tienen parte de su ciclo de vida es el crecimiento. Es parte de su diseño por la creación de Dios. Ya sea que se trate de una planta, un animal o los seres humanos, el crecimiento forma parte natural del ciclo de vida que forma parte del diseño divino. Así que la iglesia, cuando nosotros la consideramos como un organismo bíblico, un organismo vivo, tal como nos lo dice la Biblia, hermanos, presentará un crecimiento normal u orgánico, que es el que da el Señor y es el que vemos aquí descrito en el libro de los Hechos con lo que ocurrió en la iglesia de Jerusalén. Pero hay iglesias que quieren utilizar un atajo, una vía de crecimiento más rápida, y ahora vivimos en una época, hermanos, la época del corto plazo. Una época en la cual se nos ha metido la mentalidad de no querer esperar. Los procesos que llevan mucho tiempo son procesos que queremos nosotros acelerar si es que se pueden acelerar. Y eso ha sucedido con lo que ocurre con el crecimiento de la iglesia. Y muchas personas dicen que además del crecimiento orgánico natural, hay que ponerle algún elemento más humano. ¿Y qué ha ocurrido con esta explosión de estas grandes iglesias, hermanos? Una iglesia que crece rápidamente muchas veces esto lo vemos con muchas mega iglesias hoy en nuestro alrededor. Su crecimiento no es bíblico, sino muchas veces es porque a la iglesia se le tiene que convertir en una empresa. Entonces funciona igual como si alguien iniciara un negocio o iniciara un emprendimiento, una empresa, hermano. Entonces todas las estrategias de mercado se empiezan a utilizar en el medio de la iglesia, y entonces vemos cómo estas iglesias empiezan a tener más gente en sus reuniones, obviamente más recursos, y empiezan a tener mucho más influencia en la sociedad en donde están ubicadas. Pero ese es un crecimiento artificial. La iglesia del Señor no es un negocio. La iglesia del Señor no es una empresa humana. La iglesia del Señor, como ya dije, es un organismo vivo. Un organismo vivo del cual su crecimiento se encarga el Señor mismo. En la forma de crecimiento que es llamado orgánico o natural, la fuente del crecimiento siempre es el Señor. Les invito a ir, por ejemplo, a 1 Corintios 3, capítulo 6. 1 Corintios 3, 6, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto acerca de la labor y la participación que había tenido él, Apolos y otros colaboradores. Dice en el versículo 6, ¿a quién atribuye el crecimiento? 1 Corintios 3, 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento de la iglesia, el origen del crecimiento, la fuente del crecimiento de la iglesia es el Señor. En la forma de crecimiento artificial, la fuente son las estrategias de mercado implementadas por los hombres. Y debemos nosotros de cuidarnos mucho de caer en esa tentación. No por el afán de querer ver mucha gente en nuestras reuniones,
no por el afán de querer tener pronto un gran edificio, nosotros empecemos a implementar estrategias de mercado y pensar que la iglesia es una empresa. En una ocasión, hace algunos años, estuve en un congreso de liderazgo y en las primeras sesiones quedé totalmente decepcionado porque ahí se instaba a que se viera a la iglesia justamente con una visión empresarial. Y pensamos entonces que la iglesia es una comunidad que ofrece servicios religiosos a la gente y que estos servicios tienen que ofrecerse de acuerdo a las necesidades o a los gustos de cada gente. Y de hecho hay iglesias que han optado por este crecimiento artificial, que hacen estudios de mercado en el vecindario o en la colonia en donde se van a implementar. Estudios de mercado con preguntas tales como ¿con qué frecuencia asiste a la iglesia? ¿Qué tipo de programas le gustaría que tuviera la iglesia? ¿Qué temas le gustaría que se abordaran en las predicaciones? ¿Cuánto tiempo le gustaría que durara el sermón? ¿Qué tipo de música le gustaría que se utilizara para la alabanza? Y entonces con base a esos estudios de mercado se diseñan los programas de la iglesia y entonces la iglesia se convierte en una proveedora de servicios religiosos al gusto del consumidor. Eso no es a lo cual Dios nos ha llamado como iglesia. Dios ha establecido en su palabra cómo se debe de llevar a cabo la vida de la iglesia y la obra del ministerio de la iglesia. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado acerca de esta forma de crecimiento artificial. Pero hay otro principio. Ya vimos uno. La fuente del crecimiento es el Señor mismo. Y es un crecimiento orgánico, natural, que el Señor da en la medida en la cual la iglesia va cumpliendo su función. Pero vamos a ver otro aspecto, otro principio importante del crecimiento. Y es la frecuencia del crecimiento. Ya vimos la fuente del crecimiento es el Señor, ahora veremos la frecuencia del crecimiento. Vuelvo al pasaje base en Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día. Nos detenemos ahí, hermanos. El Señor añadía cada día la frecuencia del crecimiento. Los seres humanos, hermanos, todos los días crecemos. Desde el momento en que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, empieza el proceso de crecimiento. Y hermanos, continúa hasta llegar a la plenitud de la vida. Así que no hay día en que un niño, un bebé, un joven, un adolescente no crezca. Él no tiene que hacer mucho más que alimentarse, nutrirse bien para que pueda crecer. Pero en realidad no nos dormimos ni se duerme un niño pensando, bueno, mañana cuánto más estatura habré ganado. Es un crecimiento orgánico y de forma natural. Asimismo, la iglesia como organismo vivo todos los días crece en algún aspecto. Aunque aquí hace referencia mucho más al aspecto numérico, hermanos, pero para crecer numéricamente, una iglesia primero debe crecer en madurez espiritual. Para que una iglesia crezca numéricamente, primeramente debe crecer en madurez espiritual. No puede haber un crecimiento orgánico, natural, bíblico, si no hay primero, detrás de ello, un crecimiento de madurez y desarrollo espiritual. Y muchas veces no va en relación con los años que tenemos de ser cristianos. Hay gente que tiene muchos años de ser cristiano y sigue siendo un bebé en Cristo. Un bebé en Cristo, un bebé que necesita que se le atienda, un bebé que necesita que se le lleve cuidados especiales. Y la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano no maduro es que el cristiano maduro, él ahora va a dar servicio espiritual a los demás. Un cristiano inmaduro por lo general depende de los cuidados de los demás.
Entonces yo les invito, hermanos, a que reflexionemos en qué nivel espiritual estamos cada uno de nosotros. Si nosotros dependemos tanto de lo que hagan otros conmigo, entonces yo soy un cristiano todavía inmaduro. Sí, necesito que todos me cuiden y si alguien de repente no me llama por teléfono, yo ya me siento abandonado. Si no busco el alimento espiritual todos los días, entonces todas esas son señales de inmadurez cristiana. Pero este crecimiento, hermanos, del que nos habla la Biblia aquí en el libro de los Hechos, habla de un crecimiento a nivel iglesia, un crecimiento numérico. Y vemos cómo aquí el Señor se encargaba de dar crecimiento diario. Ya ha quedado claro en el punto anterior, hermanos, que las iglesias debemos buscar el crecimiento orgánico o natural, no el crecimiento artificial que utilizan muchos otros grupos. Ahora, hoy en día existen muchos cursos de iglecrecimiento, se habla mucho del iglecrecimiento. Hay libros que se han escrito, muchos libros que se han escrito para que la iglesia local crezca. Por lo general, hermanos, cuando sabemos o tenemos información de que una iglesia ha tenido un crecimiento exponencial rápido, por lo general siempre queremos conocer cuál es el secreto de su crecimiento. ¿Cuál es su secreto? Yo estoy convencido, mis amados hermanos, que para que una iglesia local crezca, lo primero que debemos desear es desear crecer. A usted le puede sonar bastante extraño, pero hay mucha gente que le tiene miedo al crecimiento. Sí, hay mucha gente en las iglesias y mucha gente en los liderazgos de las iglesias que le tiene miedo al crecimiento. Tiene miedo a que la iglesia empiece a llenarse de más y más gente, más y más recursos, y no, de repente ya lo que nosotros teníamos como nuestra zona de confort se convierte en un verdadero desafío, porque el crecimiento representa un reto. Así que lo que primero que debe de desear una iglesia para crecer, lo primero que debe de hacer una iglesia para crecer es desear crecer. Yo no me imagino a estos 120 hermanos ahí en el aposento alto, 120, con 120 inició la iglesia del Señor, pensando en permanecer por muchos años en ese mismo número de miembros. No. El Señor, ellos habían recibido las enseñanzas del Señor de que la iglesia estaba destinada al crecimiento. El crecimiento natural de una iglesia está asociado con la medida en que la iglesia cumpla con las 6 funciones vitales de la iglesia que ya hemos visto en las 2 predicaciones anteriores, hermanos. En la proclamación del evangelio, en la enseñanza de la sana doctrina, en la observancia de las ordenanzas, en la comunión entre hermanos, en la adoración y en el servicio. En la medida en que una iglesia es fiel en cumplir con las 6 funciones vitales bíblicas que Dios ha establecido para su iglesia, en esa misma medida se verá el crecimiento. Es inevitable que una iglesia crezca si una iglesia está cumpliendo con estas 6 funciones vitales. No es casualidad, hermanos, que esta última frase del versículo 47 aparece construida gramaticalmente como una consecuencia de la narración sobre la vida de la iglesia en sus primeros días. Yo inicié este mensaje leyendo únicamente el versículo 47, pero ¿qué hay detrás del versículo 47? Es una descripción de cómo era la vida en los primeros días de existencia de la iglesia después de la conversión tremenda de 3,000 personas con el sermón poderoso del apóstol Pedro. Era una iglesia que estaba cumpliendo con fidelidad esas 6 funciones vitales. Pero quiero llamar su atención, hermanos, a una de ellas. A la relación directa que se establece en este pasaje entre una de las 6 funciones vitales, que es la proclamación del evangelio, y el crecimiento. Y basándonos, voy a citar 3 versículos del libro de los Hechos, basándonos en la frase cada día. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Y Hechos 5, 42, que es un pasaje que veremos más adelante si Dios lo permite, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, este pasaje nos está diciendo de que lo que ocurría todos los días o cada día, tanto en el templo como en las casas, era el secreto del crecimiento. ¿Por qué? Porque cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué ocurría cada día en el templo y con las casas? Y por cierto, hago un comentario al margen aquí, hermanos. La iglesia de Cristo nació en las casas. El templo al que hace referencia aquí no es el templo de la iglesia. No, se refiere justamente al templo judío de Jerusalén que estaba todavía en pie ahí. Entonces, en alguna sección de este templo, todos los días estos discípulos se reunían, pero también en las diferentes casas. ¿Qué ocurría aquí? Lo que ocurría cada día en la iglesia del Señor, en el templo y en las casas, era la vida normal de la iglesia, al practicar las 6 funciones vitales. Pero como ya hemos explicado en sermones anteriores, hermanos, noten cómo el capítulo 5 pone énfasis en una de las 6. La predicación de Jesucristo. Predicación y enseñanza de Jesucristo. Todos los días la iglesia de Jerusalén, en el templo y por las casas, predicaba y enseñaba a Jesucristo. Quiere decir que aquí hay por lo menos 2 funciones vitales, hermanos: la proclamación del evangelio y la enseñanza bíblica, el discipulado. Una iglesia que todos los días está proclamando el evangelio, una iglesia que todos los días discipula, es una iglesia que todos los días crecerá numéricamente. El crecimiento de la iglesia tiene que ver con los hábitos diarios de la iglesia. Si una iglesia predica el evangelio todos los días habrá crecimiento. En la medida que nosotros retrasemos o pongamos un intervalo de tiempo entre proclamar el evangelio, discipular, si nosotros lo hacemos cada mes, cada año, cada 6 meses, entonces en ese ritmo crecerá la iglesia. Pero si nosotros tenemos una pasión por las almas y diseñamos programas y ministerios intencionales para alcanzar a otros para Cristo y para estar discipulando, hermanos, entonces esperemos un crecimiento rápido. ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos aquí en el libro de los Hechos. Y no estoy hablando de crecimiento artificial como el que hablaba al principio, hermanos. Estoy hablando del crecimiento normal y natural de la iglesia del Señor. Pero en tercer lugar hay un tercer principio que nos marca este pasaje, hermanos. Ya vimos, la fuente del crecimiento orgánico natural es el Señor. No es el hombre ni su estrategia, es el Señor y su gracia. Pero en segundo lugar, la frecuencia del crecimiento está ligada a la frecuencia en la cual la iglesia sea fiel en cumplir las 6 funciones vitales de la iglesia, específicamente la proclamación del evangelio y el discipulado. Pero en tercer lugar, veamos cuál es el objeto del crecimiento. Dice el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia. El objeto del crecimiento es la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia, hermanos? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia nos habla de la iglesia en 2 dimensiones, la iglesia universal y las iglesias locales. No debemos de perder de vista que ambas son 2 facetas de la iglesia de Cristo. Si hoy alguien preguntara, hoy ¿cuántas iglesias existen? Pues a esta pregunta se enfrentaron los primeros cristianos, hermanos, y la respuesta, basándonos en la palabra de Dios, es que existe una sola iglesia. Hay una sola iglesia. La iglesia es una. Y esta verdad la podemos nosotros considerar cuando vemos las figuras que el Nuevo Testamento le da a la iglesia. Cristo solamente tiene un solo cuerpo, no muchos cuerpos. Cristo tiene una sola esposa, no muchas esposas.
Cristo tiene una sola casa, un solo templo. Todas estas son figuras que el Nuevo Testamento da a la iglesia. Así que la iglesia de Cristo es una. Y aquí estamos hablando de este carácter universal e invisible que tiene la iglesia. Ahora bien, cuando hablamos de la iglesia, no nos estamos refiriendo a una institución con una estructura visible, con una jerarquía y con una sede en algún lugar del mundo. Cuando alguna de las tantas iglesias o denominaciones que existen hoy se atribuye a sí misma el hecho de ser la iglesia de Cristo, en ese momento ese grupo debe ser descartado como parte del cuerpo de Cristo. Nosotros como bautistas tenemos una identidad doctrinal, hermanos, una identidad histórica, hay una identidad de principios que nos han identificado y definido a través ya de varios siglos. Pero, hermanos, nuestra identidad denominacional, ¿sí?, con todo lo que reconocemos de valioso y de importante, sabemos también que la iglesia de Cristo, universal, hermanos, trasciende las fronteras de nuestra denominación. El romanismo se ha adjudicado a sí mismo, como institución, el ser la iglesia de Cristo, argumentando su supuesta sucesión apostólica y su antigüedad. Pero como lo dijeron los reformadores, hermanos, la sucesión apostólica no está o no se da por una lista de papas, sino que la sucesión apostólica se da en perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Ahí está la sucesión apostólica. Ahora bien, ante tanta diversidad de organizaciones que se llaman a sí misma iglesia, es muy importante que sepamos identificar cuáles grupos podrían ser considerados dentro de este cuerpo místico de Cristo, hermanos. Y por lo menos hay tres marcas que los reformadores dejaron en claro acerca de qué tenía que tener una iglesia para poderla considerar como parte de esta iglesia universal. Uno, la predicación del verdadero evangelio, lo cual incluye tener un concepto bíblico de la persona del Señor Jesucristo. Ya con esto, hermanos, hay muchos, ya estamos dejando fuera muchos grupos que son blasfemos respecto a la persona del Señor Jesucristo. Aquí quedan fuera todos los unitarios, quedan fuera todos los ruselistas y todos los otros grupos que tienen un concepto distinto de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no forman parte de la iglesia de Cristo, esas sectas. Pero tampoco aquellas que predican un evangelio desvirtuado. No forman parte del cuerpo de Cristo aquellos grupos que predican el evangelio de la prosperidad, que es una distorsión del evangelio de Cristo. No forman parte de la iglesia de Cristo aquellos grupos que predican una salvación a través de méritos humanos o por obras. Ellos no forman parte tampoco del cuerpo de Cristo. Pero volviendo al pasaje de Hechos, hermanos, aquí se nos dice que el Señor añadía a la iglesia. La iglesia de Cristo está destinada al crecimiento. El Señor habló en sus parábolas del reino acerca del crecimiento que tendría su reino. Y en Mateo 13:31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿De qué está hablando el Señor, hermanos? De ese reino en potencia que es la iglesia en la actualidad. Ese reino, hermanos, que inició con un origen modesto. 120 personas reunidas en un aposento alto. Cito a William Berkeley en su comentario al Nuevo Testamento comentando esta parábola de la semilla de mostaza. Y dice Berkeley, y cito, Jesús dijo que su reino era como un granito de mostaza que se hace como un árbol cuando crece. La lección estaba más clara que el agua. El reino del cielo parte del comienzo más humilde, pero nadie sabe dónde terminará. En el lenguaje oriental y también en el del Antiguo Testamento, una de las figuras más corrientes de un gran imperio es la de un árbol frondoso, y las naciones vasallas
se representan como los pajarillos que se encuentran cobijo y descanso entre sus ramas. Fin de la cita. En eso habría de convertirse y se ha convertido la iglesia de Cristo, hermanos. Y aunque es una estructura, ya dijimos, no es una institución con una estructura visible, hermanos, la iglesia de Cristo, pero es evidente la influencia que ha tenido la iglesia de Cristo en el mundo. Prácticamente el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ha llegado a todas partes del planeta. Nos gusta pensar en el reino de Dios, hermanos, como un gran árbol, donde vienen las aves del cielo y hacen en él su nido. Pero no nos gusta pensar en el reino de Dios en su comienzo modesto. Claro que mucha gente el día de hoy, hermanos, preferimos buscar iglesias grandes, iglesias con muchos ministerios, con mucha actividad y con muchos recursos. No nos gusta picar piedra en iglesias que apenas están comenzando, donde hay que trabajar arduamente, donde no hay comodidades ni grandes recursos, pero así es el inicio modesto de la iglesia cristiana. En un segundo piso, alquilado por 120 hermanos. Y miren nomás en qué se ha convertido la iglesia del Señor el día de hoy. Una iglesia que hace la voluntad de Dios, inevitablemente crecerá. Una iglesia verdaderamente bíblica deseará crecer y crecerá, hermanos. Pero vemos el cuarto principio, la calidad del crecimiento. Hemos visto hasta ahorita 3 principios: la fuente del crecimiento, el Señor mismo. En segundo lugar, hermanos, vimos que también la frecuencia del crecimiento, cada día, el objeto del crecimiento que es la iglesia, y ahora vemos la calidad del crecimiento. Dice el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? Los que habían de ser salvos. ¿De qué debemos buscar que sea llena la membresía de una iglesia, hermanos? La respuesta es de gente salva. Hoy sabemos que las iglesias locales, hermanos, y esto es el testimonio de toda la historia de la iglesia, nos lo da la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, están conformadas y siempre han estado conformadas por gente verdadera, que es verdaderos creyentes en Cristo Jesús, y también por algunos que podemos mencionarlos como simples profesantes. Gente que no ha nacido de nuevo, pero que profesa creer en Cristo. Y ahí están combinados en la membresía de la iglesia. Ahí están combinados. Nosotros muchas veces no podemos identificar a los verdaderos creyentes de aquellos que solamente son profesantes, pero ahí están en la iglesia local. Ahora, recuerdan, hermanos, las dos formas de crecimiento que vimos al principio de esta predicación: el crecimiento orgánico y el crecimiento artificial. Bueno, el crecimiento artificial, hermanos, que es el que está basado en estrategias de mercado, este atrae a la iglesia a gente inconversa, a gente carnal, y que seguirá inconversa y que seguirá carnal aún dentro de la iglesia. El crecimiento orgánico, el crecimiento que da Dios, busca no solamente traer gente a la iglesia, nosotros no solamente buscamos adeptos, sino buscamos que la gente sea salva. Eso es lo que buscamos, hermanos. Un predicador del evangelio, lo hemos dicho muchas veces, en muchas ocasiones, hermanos, cuando predicamos el evangelio no estamos siendo agentes de ventas. Nosotros no somos vendedores. Nosotros somos heraldos de Cristo, heraldos del Rey de Reyes. Los problemas, los grandes problemas, el gran problema de la iglesia de hoy, hermanos, de las iglesias de hoy, es que en sus libros de membresía están llenos de nombres de personas inconversas. Gente que confía en su salvación en una oración que hizo cuando niño, pero su corazón sigue estando tan lleno de obscuridad como el corazón de un ateo. ¿A qué clase de gente estamos atrayendo a la iglesia?
Ahora, hermanos, yo tampoco considero que debemos mostrar al mundo una actitud de demasiado religiosismo fanático o farisaico o mojigato. Yo no creo que debemos de reservarnos el derecho de admisión a nuestros cultos. De hecho, yo estoy convencido, hermanos, que el eslogan de toda iglesia cristiana debería ser: esta es la iglesia de Cristo. Aquí son bienvenidos todo tipo de pecadores. Pero, hermanos, el hecho de que nosotros recibamos en nuestros cultos públicos a todo tipo de gente tiene como propósito el llevarlos a Cristo y que experimenten una transformación de su corazón. A esos pecadores que se acercan a la iglesia debemos presentarles su medicina para su mal, su medicina para su pecado. Si una persona que vive en su pecado y ama su pecado, y después de un tiempo de estar asistiendo a la iglesia, esa persona no se siente incómoda con su pecado, es porque la iglesia también ama el mismo pecado. ¿Qué atrae a una gente carnal que quiere seguir siendo carnal a la iglesia? Pues, hermanos, no es otra cosa que la proclamación de un evangelio carnal. ¿Qué atrae a gente salva a la iglesia? La proclamación de un evangelio puro y verdadero. Este versículo 47, hermanos, nos da 4 principios del crecimiento orgánico, natural, bíblico de toda iglesia. En primer lugar, la fuente del crecimiento es el Señor. La fuente del crecimiento no es ninguna fuerza o poder humano. No eres tú, hermano, no eres tú, hermana. Es el Señor. La fuente del crecimiento de la iglesia es el Señor. La frecuencia del crecimiento está directamente relacionada con la frecuencia en la cual nosotros proclamamos el evangelio. En tercer lugar, el objeto del crecimiento es la iglesia de Cristo. Ahí debemos centrar nuestros esfuerzos. No en hacer crecer nuestro propio ministerio, no en hacer crecer nuestro propio nombre o hacer crecer el ministerio, algún otro ministerio para eclesiásticos, sino en primer lugar, en hacer crecer la iglesia del Señor. Y en cuarto lugar, la calidad del crecimiento. No busquemos llenar la iglesia de gente carnal, sino que los salvos, la gente salva, encuentre en la iglesia el ambiente adecuado para su desarrollo espiritual. La iglesia va en busca de pecadores y los atrae al cuerpo de Cristo para que experimenten una conversión, un cambio de vida, sean nuevas criaturas. No para que sigan desarrollando su pecado ahora dentro de la iglesia, sino para que experimenten la transformación que da el evangelio de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia fiel, que busca el crecimiento, pero no un crecimiento a corto plazo, no con atajos, sino un crecimiento orgánico, natural, que es el que nos das en tu palabra. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a ser fieles en cumplir estas 6 funciones esenciales, vitales, que tú nos has dado como iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia fiel. Una iglesia que te ame, pero que también ame el proclamar el evangelio. Y ame a los pecadores para llamarlos a ti, llevarlos a ti a tus pies. En el nombre de Cristo oramos, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga.